Por otro lado, aquí en la mesa tenemos a María Jesús Portilla, que tiene más de 30 años de experiencia como psicóloga forense desde el ámbito privado y es especialista en víctimas de violencia. Lleva más de 10 años en la Oficina de Víctimas de Delitos Violentos de los Juzgados de Zaragoza y en Derecho Sexual. Es fundadora de CADIAS, que es el Centro de Asistencia para Víctimas de Delitos Sexuales. Y actualmente es psicóloga de la Asesoría de Delitos Sexuales del Instituto Aragonés de la Juventud, trabajando con víctimas, formando a profesionales y realizando tareas de prevención con adolescentes. Y tenemos también a Laura San Martín, que es miembro de PICA, la Asociación de Protección a la Infancia contra el Abuso. Entonces, bueno, si queréis, lo que os parece, podemos comenzar con los directores y directoras de estos cortometrajes y brevemente nos podéis contar, desde vuestro punto de vista, qué es lo que aporta el cine en el abordaje de la problemática de la violencia, qué os mueve a realizar este tipo de cortometrajes. Entonces, si queréis, podéis empezar pues, bueno, en función del turno de palabra que queráis. Lo que sí que os voy a rogar sería pues, un poco de brevedad, sacarse las intervenciones para poder tener luego un turno de palabra, de preguntas. Entonces, el que queráis empezar, por ejemplo, no sé, Javier, si te animas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, por seleccionar el corto. Espero que os haya gustado a todos. A mí me gustaría comentar dos cosillas muy rápidas sobre todo... Perdón, es que oigo mucho retorno. Nada, dos cosillas muy rápidas. Una es que como realizador yo siempre, y bueno, también como persona, siempre me he preocupado mucho por la temática social, por decirlo de alguna manera, y me he sentido un poco como responsable, teniendo en mis manos una herramienta como es el cine, de intentar, no sé, concienciar de alguna manera. Y de intentar enviar un mensaje, ¿no? Entonces, yo como ni soy padre ni mi intención es tener hijos ni nada parecido, yo creo que todo este tipo de problemas empiezan por la educación desde los más pequeños. Entonces, como yo no voy a poder hacer eso, creo que el cine me ha dado esa herramienta y esa utilidad de intentar dejar mi granito de arena para hacer ver ciertos problemas y ciertas situaciones. Los que hayan visto mi filmografía habrán podido comprobar que el 90% de mis cortos tienen temática social, ya sea algo de enfermedad o sobre el bullying, sobre el bullying o sobre el maltrato. He intentado siempre dejar mi granito de arena. Y sí que me gusta ser bastante directo a la hora de contar las historias, ¿no? Y eso me llega al segundo punto que me gustaría comentar, y es un poco la censura, ¿no? La censura y la autocensura. ¿Por qué? Porque me ha pasado, por ejemplo, con un corto, no con este, pero sí que me ha pasado con un corto, por ejemplo, que tenía sobre el bullying, donde una chica, es una especie de found footage, donde una chica se suicida delante de la cámara. Y me han venido público a decirme, ¿por qué enseñas esto? Si yo he venido aquí a pasármelo bien, a ver cortos, no has salido aquí con este mal cuerpo. Y yo, pues si sales con mal cuerpo, es que lo he conseguido. Es que he conseguido llevar ese pequeño mensaje. Y sí que nos lleva un poco a pensar que hay gente que no quiere ver ciertas cosas en el cine, que quiere ir a pasárselo bien, por ejemplo, que quiere ver otro tipo de historias y no estas en concreto, que a lo mejor pueden resultar un poco duras a la hora de verlas, pero que a mí me gusta decir y creo que es una frase que sí que he dicho muchas veces y que es cierta, que la realidad siempre va a superar a la ficción. Por mucho que nosotros intentemos contar historias, la realidad que hay fuera va a ser muy difícil mostrarla en el cine realmente como realmente está pasando. Y muchas veces me ha llegado ese feedback de decir, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan fuertes? ¿Por qué tan bestia a la hora de contar estas historias? Digo, ¿y por qué no? Si a la hora de contar una historia
necesito mostrar ciertas cosas, yo no me voy a cortar un pelo. Pero sí que me he encontrado con público que no le ha gustado ver ese tipo de historias de esa manera, y me he encontrado con directores o realizadores o realizadoras que no han querido llegar hasta ese punto de mostrar ciertas cosas por ese miedo a es que no va a funcionar el corto, es que no me lo van a ver, es que la gente va a protestar. No sé, ahí lo dejo. No sé si será lo que intentaba, o sea, no sé si estaré acertado en mi idea. Muchas gracias, Javier. Sí que es verdad, pues también lo que ha comentado también otra directora sobre los finales felices, ¿no? Que muchas veces en el tema problemática de violencia, evidentemente es muy difícil a veces tener un final feliz. Pues como ha comentado, por ejemplo, con el tema de la lapidación. Entonces, bueno, si queréis también, Enrique o Celia o Amaya, pues comentar también vuestro punto de vista desde como directores y directoras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Yo soy Enrique, no sé si me oí bien por allí, supongo que sí. Soy el director del Vestido de novia, el corto protagonizado por Luisa Gabasa, y en mi caso es bastante diferente de lo que ha comentado el compañero. En mi caso, esto fue una historia que me encontré. Yo estaba haciendo, quien haya visto el cortometraje, es un monólogo de una mujer mayor contando un poco pues una historia que casi es de miedo, y que me la encontré. Estaba buscando localizaciones para otro trabajo y pues empecé a hablar con ella para tirarle un poco de la lengua para que me dejase rodar allí, un poco ahí y tal, y cuando me empezó a contar y a contar y a contar, hostia, pues apareció gran parte de esta historia que un par de años después pues, me sentí obligado a contarla. He hecho muchos trabajos sociales y me gusta, pero es verdad que nunca había escrito uno así. He hecho documentales, he hecho tipo tal. Y es muy importante porque cada vez que enseñamos este corto, que además también a diferencia de lo que dice el compañero, es muy diferente. Aquí no hay nada explícito, incluso no se habla ni siquiera de violencia física, en lo que cuenta la protagonista del corto, pero a la vez es muy jodido. Lo que cuenta es una verdadera historia de miedo, y yo creo que a la gente, cuando lo ve, le cala mucho y le ayuda a pensar lo que puede estar pasando en la pared de al lado de su propia ciudad. Y poco más, no sé qué más contaros de esto. Estoy muy encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Hecha la presentación. Si queréis también, Charo o Celia. Charo, si quieres, adelante. Vale, yo decía a ti por tiempo, pero bueno, no pasa nada. No, ya he retrasado. Perfecto. Bueno, primero daros las gracias por... perdón, escucho Rebe, no sé si es que está Celia abierto el micro o algo. Estoy muy agradecida de estar aquí, os doy las gracias a todas. Mi cortometraje es Te quiero madre, está escrito y dirigido por mí y tengo un poco de que contar un estilo a lo que ha dicho Javier al principio, ¿no? Yo me gusta mucho escribir sobre cosas sociales. Creo que las personas que tenemos el don, por así decirlo, de poder escribir o dirigir o producir o lo que sea dentro del cine, es muy necesario que sigamos mostrándolo porque el día que no se muestre nosotros estaremos contentos porque será porque ya se ha erradicado, y no es así. Entonces yo espero que os haya gustado el cortometraje Te quiero madre, al igual que aquí, que es algo muy poco explícito, pero que nada más que en las miradas ya se nota el miedo, y es pues eso, muy importante que podamos seguir haciendo este tipo de cortometrajes para apoyar a las personas y saber que no están solas, ¿no? Que eso sucede y que es visible, y que aunque muchas veces incluso los medios de comunicación lo quieran callar, aquí estamos, ¿no? Para poder seguir mostrándolo e intentar apoyar de alguna forma. Nuestra forma, pues por lo menos la mía, creando. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, muy buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por promover, digamos, los cortometrajes de temática más social. Creo que es muy interesante a través del arte, del cine, ¿no? De poder mostrar distintas historias, sobre todo para poder reflexionar, ¿no? Que sobre todo lo que a mí
me mueve, ¿no? El hecho de poder contar historias más o menos explícitas, pero al final lo que interesa es precisamente provocar, ¿no? Provocar sensaciones y provocar, insisto, en poder reflexionar y ver desde otros puntos de vista, ¿no? No solamente los nuestros, sino también poder ponernos en otros, ¿no? Nuestros hijos para mí es un cortometraje muy importante porque muestra precisamente, ¿no?, lo importante que es las decisiones que toman los padres sobre sus hijos, ¿no?, cuando hay un problema como el acoso escolar, el bullying, ¿no? Y me parece muy interesante eso, ¿no? No solamente hablar sobre el problema en sí de los niños en el colegio, que es terrible que todavía siga sucediendo, sino que los padres se hagan cargo. No son los profesores los que tienen, los profesores educan, sí, pero son los padres los que creo que tienen que, desde que son pequeños, inculcarles valores, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo, no quiero enrollarme más y un placer también ver los trabajos de los compañeros. Felicidades y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por visibilizar esta problemática que tenemos y hacerlo más cercana, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Que es verdad, remover conciencias es muy importante y intentar que todos podamos ver esos problemas y sobre todo prevenir, ¿no? Yo creo que de trabajar sobre todo y dar claves de qué tenemos que hacer para poder prevenir todos, minimizar estos problemas de violencia. Enhorabuena también por haber sido seleccionados en el festival. Y ahora me gustaría continuar con María Jesús Portillo, que como ya os he comentado, tiene más de 30 años de experiencia como psicóloga forense y especialista en víctimas de violencia y en delitos sexuales. Y como es fundadora de CAVIAS, que es el Centro de Asistencia para Víctimas de Delitos Sexuales, me gustaría que nos explicaras un poco también, quizás desde en tu intervención, hablándonos de precisamente qué hacéis en CAVIAS con las víctimas, cuál es el trabajo que realizas con ellas, de la prevención principalmente. He repetido mucho de 30 años de experiencia, me siento muy mayor. Es que acabé joven la carrera y no dejar. Desde CAVIAS lo que hacemos es trabajar fundamentalmente con víctimas de delitos sexuales, pero también, no solo, si me llaman, ¿verdad? Tengo una voz de cantar juntas fantástica. Ya, gracias. Además de trabajar con las víctimas directas, que son las que directamente han sufrido el delito, trabajamos con víctimas indirectas, es decir, con, por ejemplo, padres de una chica agredida sexualmente, con parejas. Hacemos un acompañamiento a lo largo de todo el proceso. A veces acuden a nosotros sin haber interpuesto todavía una denuncia. Entonces vamos a comisaría, pasamos por el hospital, vamos al juzgado, explicamos, estamos con ellos, con ellas en la fase de juicio oral y les explicamos antes cómo van a suceder las cosas para eliminar esa ambigüedad, esos nervios, ese maltrato que se pasa con todo esto. Eso a nivel directo con víctimas. Lo que estamos haciendo también es trabajar con profesionales que intervienen con las víctimas, porque pues no se nos forma en las carreras. A lo mejor trabajo social sí es una de los grados en los que sí que se trabaja un poco la sensibilidad, pero muchísimos otros profesionales que intervienen durante todo el proceso no reciben formación. Estamos hablando de policías, estamos hablando de personal sanitario, de urgencias, que sin una mala intención y al revés, muchas veces desde su necesidad de ayudar, lo que hacen es meter la pata y victimizar secundariamente y agravar los sentimientos de culpa, de soledad, de mal cuerpo que ya tienen las víctimas. Entonces les ayudamos mediante unos talleres de primeros auxilios psicológicos a que no perjudiquen a las víctimas, sino que realmente les puedan ayudar. Y la tercera pata de nuestro
de nuestro taburete de trabajo son las tareas de prevención, y por eso tengo en parte esta voz así, porque lo que hacemos es dar talleres con adolescentes que se considera la población más de riesgo, tanto como victimarios como posibles víctimas, en tareas de prevención. Entonces, bueno, trabajamos con ellos valores desde la tolerancia a la frustración, desde el control de los impulsos, el respeto al otro, el derecho a decir no. Les enseñamos algunos truquitos para librarse de situaciones peligrosas y trabajamos bastante en la educación afectiva y sexual. Porque, gracias a un estudio que hicimos hace unos años, un par de años, una de las cosas que descubrimos es que nuestros jóvenes, los jóvenes aragoneses, chicos y chicas, todo lo que saben de sexo, la mayoría de las cosas que saben de sexo, las aprenden a través de la pornografía, y esto empieza con los 8 y 9 años. Con lo cual, cuando damos estas charlas en chavales de tercero de la ESO, incluso primero de bachiller, llegamos muchas veces tarde. Entonces, otra labor que nos queda pendiente, pero que no nos da más de sí la vida, es intentar trabajar con la sociedad para hacerla consciente de que esto tiene que cambiar, de que tenemos que trabajar desde la más tierna infancia, y hablo de 3, 4 años, en educación afectivo-sexual, y que tenemos que trabajar con toda la sociedad, con los padres, con los educadores y con el resto de intervinientes, para que no tengamos que asistir a las víctimas, para que cada vez haya menos víctimas. No sé si tenéis preguntas, si me he enrollado mucho. No, perfecto. El turno de preguntas, yo creo que interviene ahora nuestra siguiente ponente, que es Laura San Martín, que es miembro de PICA, la Asociación de Protección a la Infancia contra el Abuso, una asociación motera. Entonces, ya desde este foro, creo que es muy importante, quiere visibilizar a las víctimas, eliminando tabús principalmente, y yo creo que también esa culpabilización, que incluso hemos visto en algunos de los cortos, que todavía hay sectores de la sociedad que plantean. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu participación, y cuando quieras puedes empezar. Bueno, yo soy Laura. PICA es Protección a la Infancia contra el Abuso, y precisamente PICA nace por lo que estábamos comentando de la violencia feliz. Yo fui víctima de abusos sexuales en mi infancia desde los 8 a los 12 años, y consideré que a medida que fui creciendo que todo esto tenía que tener algún sentido. Cuando ya empecé a tener un poco más de conciencia sobre el tema y descubrí a las personas que verdaderamente me dieron la mano para ponerme bien, decidí que yo quería hacer lo mismo. En este caso, yo tuve que trasladarme a Barcelona, a lo que es ahora Fundación Madrid, porque a esta pues no encontré nada. Estoy hablando del año 2000. En el año 2000 fue cuando yo lo realicé por primera vez y no encontré a nadie que me pudiese ayudar. Y fue en el año 2007 cuando descubro, cuando todavía era una asociación que se llamaba Asociación Fada, y bueno, pues tuve que trasladarme quincenalmente a Barcelona para poder realizar terapia. La terapia individual y terapia colectiva, y ahí descubro pues que no solo soy yo, para empezar, y segundo, que estamos del género masculino y femenino, ¿vale? El abuso no solo lo recibe la mujer, el abuso también lo recibe el hombre. Esto es muy importante. Y bueno, a raíz de ahí tuve la suerte de conocer a Vicky, que es la fundadora. Tuve la suerte de que ella me hablase cara a cara, y a partir de ahí descubrí que todo lo que me había pasado tenía que tener un sentido. Y yo buscaba el sentido positivo, porque si sigo viviendo en el sentido negativo, a lo único que me iba a ayudar era a morirme, que era lo que quería, morir. Con lo cual lo que decidí fue que en cuanto yo me pusiese bien, pues hacer lo mismo que ella.
por desgracia no pude llevar el mismo camino que ella llevó porque, bueno, pues es muy difícil. Sí que lo intentamos aquí en Zaragoza con un grupo de psicólogos, pero no pudo ser posible. Es a lo largo de los años cuando conozco a mi marido, que es Nacho, el presidente nacional de la asociación, motorista de toda la vida, y gracias a ese punto, pues bueno, sí que conocíamos una asociación que se dedicaba a lo mismo, pero bueno, somos nosotros desde Aragón quienes impulsamos el tema del abuso infantil. En un principio yo sabía que nos estábamos metiendo en un berenjenal un poco grande porque en este caso tratamos con infancia, no con adultos, como por ejemplo trabaja la fundación. Tocar infancia es mucho más difícil porque primero los niños no verbalizan igual que verbaliza un adulto. Luego están sus padres, con lo cual sus padres lo viven de una forma totalmente diferente de lo que lo vive el niño. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que el problema no lo tiene el niño, sino que lo tienen los padres. Y es ahí donde te doy toda la razón en lo que principalmente hay que trabajar con padres, con docentes, con especialistas en que hay que mirarse interiormente, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, sí que le damos el empuje de trabajar desde infancia, pero como os digo, es muy difícil poder acceder a los niños que están sufriendo. Pero bueno, nos llegan muchos casos, en este caso sobre todo de bullying, que es lo que más se sufre en el cole, pero también nos encontramos con casos verdaderamente duros dentro de un colegio. Y hablamos de casos de abuso sexual en un colegio. Entonces, bueno, lo que intentamos es, como hemos hablado, ayudar desde la infancia, que es donde verdaderamente se está formando a la persona que el día de mañana va a mostrarse tal y como ha vivido su vida. Entonces, creemos que intentando arreglar el problema desde más pequeños, pues bueno, a lo mejor pueden tener te planteas que tu futuro en la vida ya va a ser diferente, ya no va a haber tanta oscuridad ni tanta tiniebla, que creo que es lo que necesitamos en la vida, ¿no? Luz para ver que la vida es maravillosa, que la vida es genial, a pesar de lo que nos pase, que todo puede ser superable y que hay que trabajar en lo mismo. Muy bien. Y en eso estamos. Muchas gracias, Laura. Tenemos un tiempo para hacer preguntas, y yo creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Muchas veces de estas mesas, que podáis vosotros desde vuestro sitio que estáis aquí tan cerca de los protagonistas y la iniciativa de montar asociaciones para prevenir, etcétera, poder preguntarles, tener interacciones con ellos y también con los directores. Entonces, si tenéis alguna pregunta, yo si acaso para romper un poco el hielo, sí que me gustaría preguntaros a vosotras, como especialistas, ¿qué creéis que es necesario, sobre todo pues, hablando del tema de abusos en la infancia, abusos sexuales? Creo que también es muy importante la detección temprana, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que falta? ¿Qué podemos hacer más para trabajar por ahí y minimizar las consecuencias? Educación. Padres a padres. Educación a padres. Sí. Está maravillosa. Educación a padres, educación, yo creo que desmitificación de muchos aspectos que todavía siguen siendo tabús y que están en la sociedad. Entonces, hay cosas, a mí me ha encantado los cortos, porque es verdad que visibilizan. Y hay cosas que si no se dice, parece que no pasan, pero que pasan, llevan pasando siempre, y cuando parece que van a salir, alguien hace por callarlas. Entonces, yo creo que hay que visibilizar estas cosas. Además, una de las quejas de toda mi vida es que las víctimas no tienen voz. Es decir, en el sistema judicial, cuando detienen al supuesto, rápidamente tiene un abogado, rápidamente tiene unas garantías procesales, unos derechos. Pero las víctimas, hasta hace muy poco, eran meros testigos.
solas, juzgadas previamente, cuestionadas en todos los sentidos. Entonces, darle esa voz a las víctimas y de alguna manera desmitificar tantas cosas que ahí están. Voy a aprovecharme un poco, no quiero chupar cámara, pero voy a aprovecharme de una cosa que me ha sorprendido muchísimo. En el primer corto, que salía este padre con esta niña, lo primero que me ha hecho a mí el clip, digo, ostras, un abuso sexual. Empezamos bien. ¿Cómo me he quedado con el final? Sí, ha sido el giro, ¿no? Me ha encantado decir, por fin, no todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas. Es un poco lo que últimamente nos transmiten. Y yo sé que estamos en un ciclo un poco de mujer, y a lo mejor esto suena políticamente incorrecto, pero ya vale. ¿No? De que los niños también son abusados, sin embargo los niños no tienen derecho, hoy por hoy llegáramos a los niños y adolescentes a tener una asistencia psicológica gratuita, porque la subvención que paga la asistencia psicológica proviene del Pacto de Estado. Y esto es solo para mujeres. Y a mí me da rabia, como profesional, porque además los chicos, cuando sufren una victimización, es generalmente muchísimo más grave que la de las chicas. Con eso que somos el sexo débil, que nos han dado palos durante años de historia, tenemos muchas herramientas a la hora de salir de un tema de victimización que los hombres. Y ahí lo dejo. Pues yo pienso lo mismo. Creo que lo importante sería que se visualizara más y que se hablara más del tema. Que antiguamente, pues bueno, era lo que pasaba, ¿no? Lo que sucedía en casa ya se quedaba, y no es así porque estamos en el siglo XXI y sigue pasando. Las familias no lo quieren reconocer. En este caso, en el intrafamiliar, yo hablo de mi experiencia, la excluida he sido yo. No se quiere reconocer que tú tienes un hijo, un marido o un abusador. No. Yo entiendo, he tenido que aprender a entender a todas las partes, siendo la víctima. Entender la parte, yo en este caso con mi hermano mayor, he tenido que entender a mi madre, he tenido que entender a mi padre y he tenido que entenderlo incluso a él. Quizás bajo ese entendimiento hoy soy un poco más feliz, ¿no? Pero realmente es duro, pues claro que es duro. Pero si se visualizara más, si se supiera más, si ya no hubiera esa censura, como ha dicho nuestro director, con el tema del suicidio, que es real, es que además es real, pues yo creo que la gente nos concienciaríamos un poquito más, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, que el abuso existe, que por desgracia va a seguir existiendo y que, bueno, que tenemos unas leyes, ¿no?, que tampoco nos amparan mucho. Yo sigo pensando que la ley del menor no lo protege en absoluto y que mientras no se cambie esa ley no vamos a llegar nunca a nada. Si os parece, empezamos con una de preguntas que podáis tener. Pues, si queréis, levantáis la mano, decís vuestro nombre para presentaros. Os agradezco. No tengáis vergüenza, yo creo que es muy rico todo lo que se ha visto en los cortos. Tenemos aquí además pues, opiniones desde la primera fila, ¿no? Entonces, lo que puede ser muy interesante también todo lo que pueda ir surgiendo. De los directores, si tenéis también alguna duda que queréis plantear aquí en nuestras compañeras aquí en la mesa. 5 minutos. Sí, tenemos 5 minutos. A mí me gustaría decir algo. Espera, se te acercó. No, creo que se me llama. Vale. Como muy bien decía tanto María Jesús y Laura, lo más importante, sobre todo de cara a la sociedad, es que, como muy bien sabemos, el abuso
abuso, sobre todo se determina en el tiempo en el que está transcurriendo. Primero, en la edad de la persona que está siendo abusada y luego en la duración del tiempo que permite ese abuso. Ahí sí que todos podemos hacer algo. Porque sobre todo, cuanto más temprana es la edad, más fácilmente, si somos capaces de intentar ver esos pequeños gestos o detalles que nos están indicando que algo en ese niño no va bien, tenemos que darnos cuenta los adultos. Y por supuesto, no culpabilizar, porque nos encontramos cantidad de casos a otro extremo de que a un niño en casa le están llamando tonto porque aparentemente todos los días pierde un lapicero, cuando realmente simplemente es que alguien se lo está quitando. Pero la primera parte que hace el adulto es decir, es que pareces tonto, no vale para lapiceros, cuando realmente el niño está siendo víctima de que alguien le está haciendo eso. A nivel sexual, muchísimo más. Porque contra más pequeñito sea ese menor, lógicamente su capacidad de expresarlo es distinta. Pero todas las personas, desde que se sujetan de pie, son capaces ya de manifestar de alguna forma que algo no le está bien. Y la única preocupación que tenemos, que nosotros intentamos sobre todo concienciar con esos talleres, de que somos los adultos, el entorno más cercano, el que tiene que estar atento de que esto no suceda. Y por desgracia, España, país del primer mundo, un 20% de menores van a sufrir algún tipo de abuso sexual en su infancia. Es una barbaridad. ¿Qué se sepa? Que yo siempre eso lo multiplico por el nombre. Que por favor, que todos, un amigo, un alguien, el 99% de los abusos sexuales o abusos en menores se producen en el entorno más cercano del menor. Y eso es trabajo de todos, estar pendientes de nuestros menores. Más que una pregunta de la gente. Hay una pregunta de país, por favor, el micrófono. Los informes que tenemos por el Departamento a la hora de sentenciar los vinculantes. A ver, yo no estoy en el juzgado. Estuve 10 años en la oficina de atención a víctimas y se hacían informes eran clínicos. Supongo que te refieres a los informes que hace el Instituto de Medicina Legal. Bueno, lo que teníamos aquí igual que un informe de variedad psicosocial, no hay vinculante, aunque se ayuda a utilizar demandas que desde la sexual Ningún informe de ningún psicólogo es vinculante para el juez. Otra cosa es que hay jueces que se fían absolutamente de lo que dicen sus peritos y de lo que dicen otros peritos, pero ningún informe es vinculante. Vinculante quiere decir, para los que no estéis entendidos, que el juez tiene que reflejar exactamente y creer lo que pone en ese informe. Sé que algunos estáis todavía en primeros cursos de la carrera, pero la verdad es que es un mundo complejo porque entra lo clínico, lo médico, lo psicológico, el mundo judicial que ya es, bueno, Es terrible. El mundo judicial victimiza mucho más que el propio delito muchas veces. Y dar una lucecita de esperanza, deciros que el 99% de las víctimas de agresiones sexuales bestiales se recupera perfectamente y lleva una vida normal. claro, eso es un dato Es un dato importante. importante. Es otro mito que se piensa que alguien que ha sufrido un delito sexual grave, como puede ser un abuso prolongado de infancia, o alguien que ha sufrido una violación por una manada, no va a levantar cabeza en la vida. Pues no, se recupera, porque como bien decía tu marido, el 23% de las niñas y el 19% de los niños, son estudios antiguos, ha sido víctima de abusos sexuales durante la infancia. Eso se ha demostrado. Imaginaros, si de las personas que estamos aquí, por estadística, al menos 10 han sufrido abusos sexuales, por estadística. Y el mundo sigue, y seguimos adelante. Luego,
son cosas que ojalá no pasaran, pero que una vez que pasan, tienen posibilidad de recuperación, con sufrimiento, con dolor, con mucho esfuerzo, pero se sabe. Sí, sí. Y además, pues tenemos aquí el ejemplo de que además ayuda a que los demás puedan salir. Sí, pero tiene que ser siempre iniciativa personal y las ganas que tengas de recuperarte. Yo sí que quiero decir que, por desgracia, ya no vives a lo mejor en la profundidad de la mierda donde has estado viviendo, pero Quedan cicatrices, muchas, sí. claro, Sí. pero con las cicatrices se mira. Sí. Y eso es lo que hay que hacer, normalizar, seguir adelante, luchar, cada uno por él mismo. Por supuesto, es que ahí va la historia, que si tú no lo haces por ti mismo, Nadie te va a sacar. nadie te va a sacar. Y además, como bien has dicho, el sistema judicial realmente hace mucho más daño que ayuda a una víctima. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que siempre he necesitado ha sido la reparación por parte de mi abusador y nunca la he tenido y sé que nunca la voy a tener. Entonces, muchas veces sí es necesario poner una denuncia porque realmente lo que no está escrito no se sabe o lo que no denuncias no se sabe y de esta forma parece ser que los que tienen altos cargos parece ser que no pueden actuar, que aún así siguen sin actuar como deben, pero bueno, no sé qué iba a decir. Esto es una de las cosas que pasan, ¿eh? Las lagunas. Pues eso, que realmente hace mucho más daño el sistema judicial. Entonces yo, por ejemplo, probablemente mi mejoría cuando yo lo dije, por ejemplo, con 20 años, pues probablemente hubiera sido el momento en el que yo fui a mi médico de cabecera no sabía qué hacer porque yo creo que nadie se le había presentado así, le había dicho esto y me mandó al asistente social del centro. Entonces, bueno, estuve yendo con él, hablando mucho y en mi caso lo que se hizo fue un encuentro con la familia, ¿no? Mis padres, el abusador, yo. Y sí que conseguí que él lo verbalizara allí mismo, pero porque no le quedó otro remedio. No era algo natural, con lo cual para mí no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento no hay sanación, ¿no? De alguna forma. Entonces ahí te das cuenta de que si no eres tú mismo quien verdaderamente quiere tirar para adelante, quiere seguir viviendo y quiere tener una vida plena y feliz, si no lo haces por ti no lo va a hacer nadie, pero ni esto ni nada. Con lo cual... Bueno, tenemos aquí a Ruth y seguro que nos podrían... Este es un tema que podríamos estar aquí horas y horas y hablando. Tenemos a Ruth. Podríamos seguir hablando horas. Y ella nos podría, bueno, como especialista en derechos, bueno, ha cambiado la ley recientemente, pero vamos a dejarlo aquí porque sí, bueno, mirad, yo, ya que estáis hablando de este tema, veo que además os interesa especialmente y os debe interesar. El día 26 hemos organizado también con la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Vale, hola. Contamos con ellas también de vez en cuando porque nos gusta traerlas aquí para que den testimonio también. Es lo que tú estás diciendo. Ellas, sobre todo, dan testimonio de cómo de hecho se llaman sobrevivientes. Porque sobrevivientes de la violencia de género están vivas. Tienen suerte de estar vivas. De vez en cuando vienen por aquí porque nos gusta que las escuchéis. Que escuchéis de su propia palabra lo que significa la violencia contra la mujer y lo duro que es empezar a denunciar a esa persona que te está maltratando. Es durísimo, porque empieza un calvario. Yo creo que tú, con tus palabras, lo estás transmitiendo muy bien. A mí me gusta que vengan de vez en cuando y que veamos la violencia, porque ya ha llegado un momento que vemos tantas noticias en televisión que ya, pues otra más que la han matado, otra más que han violado, otra más que... Como si normalizáramos ya estas circunstancias y no puede ser.
Y lo que tenemos como novedoso, que nos pondremos también, es como a nivel internacional hay un convenio 190 de la OIT que va a pedir que la violencia, vamos a llamarle violencia doméstica, porque vamos a hablar de todo tipo de violencias por razón de género. Las violencias por razón de género es el acoso sexual, es el acoso específico por razón de género, son los micromachismos, son los sexismos. Contra todo eso, y contra la violencia doméstica, contra todo eso tenemos que luchar. Y una de las novedades de este convenio es esa, que es que ahora desde las empresas hay que empezar a sensibilizar sobre este tema a todos los trabajadores y trabajadoras. Esto no puede ser un tema de una mujer que sí, que por los medios de comunicación nos están continuamente diciendo denuncia, 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 llamas a 061, pero en el fondo está sola, porque está sola. Entonces, empezar a crear ese ambiente de sensibilización desde todos los ámbitos, empezando en la universidad, antes en la facultad, y que en nuestra facultad llevamos muchos años. Siempre aprovechamos este mes, especialmente duro para recordar a las mujeres víctimas de violencia de género. Siempre hacemos actividades para sensibilizar y para recordar que este es un tema muy serio. Es un tema muy serio, que las mujeres no somos objeto de nadie. Y al final esto es una desigualdad de poder que hay en la sociedad. No nos atacan, no nos violan por un tema sexual, que no tiene nada que ver. Nos violan por una cuestión de poder de género, ¿no? De retener a ellos los mejores trabajos, las mejores representaciones políticas, etc. Bueno, hablaremos de esto el próximo día 26. Estáis invitados a venir, pero vamos a ver dónde lo podemos hacer también, porque tenemos problemas de espacio. Y todos tenemos que luchar contra esta lacra. Cierro ya, si acaso, la mesa. Ha sido un placer estar en esta mesa en la que he construido puntos de vista tan interesantes, tan complementarios como los directores, directoras de los cortometrajes, los puntos de vista también hemos tenido personas que están trabajando con las víctimas. Esperemos que estas iniciativas, este festival también pues, ayude a este impulso del abordaje de los problemas de los maltratos, del abuso, de la violencia. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta última jornada del Festival de Cine Social de Zaragoza y doy paso ya a la entrega de los premios de 10 minutos. Bueno, sí. Ya la clausura. Sí, ¿no? Ya vamos